Sí, gracias, Valentín. Bien, tenemos el de mayúsculas, ¿sí? Para poder convertir a mayúsculas una cadena de caracteres. Acá voy a hacer... Acá podemos hacer una variable c que sea igual a las minúsculas. Minúsculas de A. Y si lo mostramos, tenemos un texto convertido en mayúscula, todas las letras mayúsculas, por más que ya hayan algunas en mayúscula, y otras que es un texto que directamente, perdón, una función minúscula que nos convierte todo en minúscula. No es siempre visible. Después tenemos otras, ¿sí? Que puede ser convertir a texto o convertir a número, ya sea un número a texto o texto a un número. ¿Sí? Esas dos funciones por ahora no lo vamos a ver. Tenemos otras dos que son subcadena y concatenar. Lo que nos hace la función subcadena. Tenemos que elegir una cadena, por ejemplo acá A, y después elegir dos números hay que ingresarle que me va a decir desde dónde hasta dónde me va a elegir la cadena. ¿Sí? Empezando desde 1. Desde 1 con el primer carácter. Este es el segundo, tercero. Vamos a elegir solamente la palabra texto, que tendríamos que elegir posición 1, posición 2, 3, 4. ¿Sí? Debería ser 4. Después la posición 5, 6, 7 y 8. Si esto estaría bien hecho, deberíamos ver la palabra texto solamente. ¿Sí? Porque yo elegí desde la posición 8 hasta la 4 hasta la 8. Y esa es la subcadena. Esto es siempre visible. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Son funciones básicas para el manejo de cadena de caracteres. Vamos a ver Profe, otra. Sí. eh, una pregunta que tengo de hace mucho y nunca me la pude sacar. ¿No se puede escribir en cursiva? En cursiva. ¿Por qué? No sé, porque yo siempre he visto que todas las computadoras te escriben en imprenta mayúscula Sí, o eso minúscula. tiene que... ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir? Sí, Bueno, cada letra tiene un espacio rectangular específico que abarca en el papel. Y es difícil hacerlas entrar unas al lado de otras. Por ejemplo, la I. La I, la A, todas aquellas tienen exactamente el mismo tamaño. Ocupan el mismo lugar. sí. Entonces, todo eso se trasladó a las computadoras y por eso también las escribimos todo en, en imprenta. Todo viene de la imprenta, por eso se llama letra imprenta. Y Claro, cursiva no, no sí. tendría sentido, porque ¿para qué vamos a escribir en cursiva? No sé, a mí me gusta el cursivo. Sí, pero en Word, los documentos, ¿con qué tipo de letra lo haces? Y no me queda otra. Pero eso ya es una cuestión de estilo. ¿Cambia el código? ¿Lo hace mejor? ¿Lo hace peor? Es una cuestión de gusto, más allá de una cuestión de eficiencia o de No, pero yo ejecución. no digo por el código, yo digo que en ninguna computadora he visto que se puede escribir en cursiva. Bueno, pero ¿con qué necesidad? Digamos. ¿Qué, No, qué preguntaba, objetivo? no ¿Qué era, vos decís? Sí, ¿En por eso. cualquier era lado por le puedes duda. cambiar la fuente de Hay tipos de entrada letras, y... hay tipos de letras que te simulan una cursiva, pero nada más. No, yo preguntaba de curiosidad Ah, nomás, no, no, nada pensé que eran relativo los al negocios de código. programación o algo así. No, no, no. No, no. Sí, la verdad, qué sé yo. Que me parece que algo también más artístico. Las letras cursivas son más personales. Además, no está estandarizada tampoco una letra a mano, la cursiva. Bueno, porque depende de cada persona también. Y también tenemos otra función que es concatenar, que me toma dos cadenas de caracteres y me las une, me las concatena, justo como la palabra lo dice.
escribiré. Acá me va a aparecer un texto todo junto porque son las dos cadenas de caracteres, digamos, concatenadas, unidas entre sí. No hay ningún espacio entre las dos cadenas, por eso no me lo muestra sin ningún espacio. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Ujú. Sí, profe. Sí, más o menos para mí sí. Ujú. Y por último, una que vamos a usar más seguido es la función longitud, que claramente uno se da cuenta que es lo que hace. Nos muestra la longitud o el tamaño del texto, ¿sí? Que nosotros le damos entre paréntesis. Este, siempre visible. En este caso, un texto tiene 8 caracteres, sí. Tiene 1, 2, 3, el espacio se cuenta. 4, 5, 6, 7, 8. Por eso nos muestra el tamaño 8. También podemos pedirle a través de PCInt que el usuario ingrese, voy a poner el principio, la cadena de caracteres, ¿sí? Acá si pongo leer a, podemos darle un número o cualquier otra cosa, pero si le damos una cadena de caracteres, podemos utilizar todas estas funciones de cadenas de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, si acá pongo otro texto, nos va a mostrar todo lo otro que hemos visto antes. Por ejemplo, sí, el primero es mayúscula, ¿sí? Todo esto que está acá es una cadena de caracteres transformada en mayúscula. Esta es la cadena de caracteres transformada en minúscula, siendo que yo puse algunas letras con mayúscula, caracteres con mayúscula. Aquí pasa todo minúscula. En subcadena también me va a elegir desde la posición 4, que la posición 4 es, este es 1, 2, 3, 4, o sea la O, 5, 6, 7, 8 y la X. Por eso me muestra OTEX. La función concatenar sigue concatenando la misma cadena de caracteres y el de longitud me dice que son 10 caracteres. ¿Sí? 5 y 5, 10. Profe, ¿no se puede usar en concatenar una variable o tenés que escribir lo que va a Sí, se concatenar? pueden poner variables que sean de tipo cadena de caracteres. Por Claro, ejemplo, puedo poner aquí A y B tendrían que ser en realidad, A, por ¿no? ejemplo. Sí, ahí ve. Voy a poner A como para que, ahí está. Ah, Agregue el un y después todo lo que es el A que acabo de ingresar. claro, pero al A por más no lo junta. Ah, vos decís que le quite el espacio este, digamos. Claro, No, no, no. Concatenar lo que hace es toma dos cadenas de caracteres y las junta y la entre sí. junta. Ah, está, Pero no le quita los espacios. de 10. Debería haber unas funciones aquí, pero como son básicas estas funciones, en otros lenguajes sí tenés funciones para poder reemplazar algún texto dentro de otro, quitarle algún texto, dividir, por ejemplo, este pequeño texto que tiene 3 palabras, puedo obtener un arreglo con 3 cadenas de caracteres con eh, cada una de estas palabras. Entonces tendría un arreglo de 3 elementos, en el que el primero sería un, el segundo otro y el tercero texto. Pero acá no hay muchas. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ahí está. PSAIN tiene vida propia. Son básicas que las vamos a poder expandir, utilizar un poco más cuando veamos otro lenguaje de programación, que creo que será Python. De- con razón. Guardar. Ahí está. Mm,
Sí, son funciones para cadena de caracteres, son pocas y no muchas. Lo que es convertir a número y convertir a texto, hace una conversión. Por ejemplo, convertir a número, yo le doy un texto que tenga números adentro y lo transforma en un número. Y convertir a texto hace lo contrario. Yo le doy un número y me lo transforma en un texto. Por las dudas la voy a tener como para tenerlas en cuenta aquí. G, por ejemplo, convertir a número, yo tengo que darle una cadena que tenga algún número, ¿sí? Por ejemplo, 78. Y convertir a texto, lo que yo tengo que darle es algún número y me lo transforma a texto. O sea, G va a ser una cadena de caracteres y H va a ser un texto, un número. Va. Esto va a ser un número y esto va a ser un texto. Sí, muestra 78, obviamente, pero uno es una cadena de caracteres y otro es un número. Bien. Habiendo visto estas funciones, van a hacer un programa que haga lo siguiente. Acuérdense, podemos utilizar esta manera para cargar un texto, guardar un texto dentro de una variable, que también puede ser un vector o un arreglo. También podemos leer de la consola, pedirle al usuario el texto con la función leer. Así que lo que vamos a hacer es cargar un arreglo de 5 elementos con textos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es mostrar la longitud de cada cadena, de cada texto que ingresemos, ¿sí? Texto, o sea que es palabras con texto con espacio, etc. O una palabra en concreto. Mejor, hagámoslo más simple, palabras. De cada palabra, o sea, que en cada renglón nos diga Sí, cuántas o letras sea, tiene. ingresar 5 palabras, o sea, no escribirlas con espacio, sino escribir una palabra, enter, escribir la otra palabra, enter, y así. Sí, no, no, Sí, lo sí. de la longitud quería, Ajá. o sea, es por cada palabra, no por el total de palabras. Sí, cada Ah, palabra. Sí, justo ahí, cada palabra. Y mostrar la palabra más larga y la más corta. ¿Sí? Si tenemos las longitudes de cada palabra, deberíamos saber, o de alguna manera darnos cuenta, cuál sería la más larga de todas y cuál es la más corta. ¿Se entiende? Por la duda y como para darles una ayuda. Vamos a hacer un vector que ya se llame palabras con 5 posiciones y hacer el típico para. ¿Sí? Con este sencillo for, nosotros guardamos no, definir, no es esto. Una simple letra, ahora sí. Con este simple para lo que hacemos es cargar el arreglo con 5 palabras, sí, que tenemos que agregarla manualmente.
Pero bueno, por lo menos dije 5 y no 10 ni 20. 5 palabras podemos escribir. Ahora ustedes me dirán cómo podemos ver la longitud de cada palabra y por otro lado, mostrar de las 5 palabras que escribimos, cuál es la más larga y cuál es la más corta. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, profe. Ujú. Hola, profe. Hola, buenas tardes.
Recién me conecto, disculpe, tengo un problema de conexión. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer, lo que está en pantalla. Sí, Bien. cargar un arreglo con 5 palabras, que ya lo hicimos aquí. Mostrar la Ujú, longitud de cada palabra, empleando la función Ujú. longitud que lo estuvimos viendo recién. ¿Sí? ujú. Y después mostrar cuál de todas las palabras que se cargaron es la más larga y cuál es la más chica. Si acá nos interesa es mostrar la palabra más larga y mostrar la más corta. Lo más corto. Listo, profe. Gracias.
Disculpe, profe, ¿cómo se llamaba la función para la cadena de texto? Para saber la longitud de la palabra. Longitud. Ah, listo, profe. Profe, ¿me ayudaría un poco? Trato de hacer el código, pero hasta ahora no sé exactamente cómo hacer que me cumpla los resultados que quiero y Eh, preferiría que viera el código para ayudarme a saber qué error tiene por ahí. Dale, ahí déjame ajustar para que puedas compartir. Y ahí te aviso. Ahí, si quieres compartir pantalla. Bien, aquí está. Ujú. Ujú. Mm, Sí, lo que es la línea 6 y 7 no nos hace falta porque no nos interesa armar em, subcadenas o concatenas. Lo de longitud está bien, nada más que como nos pide mostrar en pantalla, lo que podemos hacer es mostrar la longitud de cada uno. Ah, así que debo poner una variable a escribir aquí. Ajá. Sí. Y ahí puedes poner la misma función longitud y entre paréntesis A, que está en la línea 5. Esa misma, sí. Ahí está. Entonces la línea 5 ya no te hace falta, porque ya la tenés en la 6. Esa sí Ah, puedes. Entonces ahí, con eso ya por lo menos estás mostrando la longitud de cada palabra. bien. Ah, Ahora y que... ah, escribir P y D, ese todo, no, ese no nos haría falta. bien. Ah, y se fue el fin, ahí. Ujú. Eso por lo menos te permite ingresar cada palabra y te va mostrando la longitud de cada una. Lo probaré ahora. Ujú. Después queda ver cuál es mayor y menor, pero ese necesita una lógica un poco más compleja. Ah, profe, el resultado que da cada palabra que escribí es un 0. Ah, eh, sí, 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 porque ahí me doy cuenta. Dentro de longitud, que dice entre paréntesis A, debería decir, en lugar de la A, debería decir en la línea 5. Ajá, sí. Ahí debería decir palabra y entre corchetes I. Esa devolvería la longitud de De la cada palabra que palabra, pusimos en palabras, ¿verdad? sí. Apenas la escribamos, nos va a dar la Devolvería. longitud. Ahí nomás nos pide la otra, etc. Ah, bien. Para primero cargar las 5 y después ver las 5 cantidades, lo que se podría hacer es colocarlo en un para separado a la línea de escribir. Como para separar cuándo cargo y cuándo muestro la longitud. Bien, me dio los resultados, los que esperaba. Ujú. Gracias. De nada.
Buenísimo. Devolvió todo bien. Bueno, vamos a ver cómo les fue. Así que
A ver, Sarib, el primero que puso que terminó, si quiere compartir. Comparto. Bueno, ahí está. Yo generé dos dimensiones, una para las palabras que voy a escribir y otra para ir guardando la longitud de cada una. Ujú. Bueno, en el primer para pido las palabras y voy guardándolas le saco ahí nomás, escribo la palabra, guardo en la dimensión de longitud, la longitud de cada una. Ujú. Después, en este para, lo que hago es ordenarlas tanto en longitud como que después también se ordenen las palabras, así van, o como que queden en Ajá, el mismo orden en los dos arreglos. claro. Y bueno, de ahí, para hacérmela más fácil, lo que hice es poner, como iban a estar ordenadas, puse la palabra 1 y la palabra 5, que se Ujú. muestren como son la primera y la última. Ajá. Y ese para es para escribir la longitud, que es innecesario, pero... Ah, no, pero la consigna lo pedía, Sí, sí. pedí mostrar la longitud. Arriba no lo pongo. Sí, bueno, arriba le pongo después... ahí Ah, cada vez claro. que escribo Ujú. una palabra, le muestro los caracteres. Ah, espera, ¿puedes subir un poco? No, no la muestra. ¿No lo muestra? Claro, no, no dice el. Dice tiene. Ah, me Sí, olvidé de terminarlo. claro, tendría, Eh, tendría que pero ya lo muestras abajo, o sea. sí, sí, es más, esto lo vamos Sí, sí. La F me parece tal vez está de más, porque puedo usar ahí también. sí, no sé por qué dije, no, esto no va a funcionar. Ah, es que no, sí, porque lo puse, ahora está de más, pero iba a ser el para arreglar, para Ah, para acomodarla ordenar. Ajá. en el mismo para y después medio fiac. Ujú. Ahí Ahora, ponele, cámbialo ahí, no te olvides. la F. Sacaste la F, pero tenés Ah, que sí, ponerla ahí. Ujú. ahí. Y compartí la pantalla Sí, ahí de la lo pongo a ejecución. ejecutar primero. Iniciar, ¿dónde está el ejecutar acá? Bueno, si quiere ayudarme con las palabras porque se me traba la mente. Sí. Eh, Aprieta tecla. Algunas de distintas. elefante. Ajá. Sí, sí, es que me salen todas de 5, no sé por qué. Y onomatopeya. No sé si se escribe así. Ahí me tiró un error que antes no me tiraba. Ajá. De lo que Índice cambiamos ahora de ser 15. 0. Dice subíndice 0. Ah, Hay alguno es que que yo empieza con 0. le cambié esto, era así y andaba. No sé por qué. Ahí está. Después se Ahí lo está. cambié, no sé por qué. Y andaba. Bueno, y ahí dice, la ordena por menor a mayor y bueno, tira la longitud de cada una. Ya, primero lo muestro, sí. 3, 5, 5, 8 y 11. Y bueno, la que es con 3 y la que es con 11. Ujú. Sí, Bien, funciona. de 10. Muy bien. Veamos. Nahum. Nahum. Uy, hasta que sepa el nombre. Sí, sí, profe, no aún. Nahum. Ah, bien. Ahí comparto. Yo hice algo parecido, profe, pero yo acomodé la longitud, o sea, y mostré Ujú. el primero y el último. Ah, la longitud del mayor y menor. Claro, me falta mostrar la palabra. Claro. Por Sí, ejemplo, yo había hecho lo mismo. Fíjate que la última consigna dice mostrar la palabra más larga. Ujú. sí, sí, ahí no No me di dice cuenta de mostrar. eso. Eh, eh, ahí se ve el... a ver, Ahí, No, no, no sé. se está viendo No la sé. pantalla del PCI. ¿No? ahí está. Ahí está. Ujú. Ve, la palabra 1 es hoy, la palabra 2 Ujú. soleado. Me muestra la longitud y cuál es la longitud menor y la mayor. Claro.
Pero faltaría mostrar las palabras, cuál sería la más corta y la más larga. Claro, sí, sí, sí. Así que. Bueno, veamos Ezequiel Díaz. Hasta ahora el 2 lo que han hecho es ordenar un vector. Vamos a ver si hay alguna otra alternativa. Profe, tengo más o menos lo mismo yo. Ajá, ordenando un vector. Bien. Sí. Llanos, ¿estará? Dijo que ya vuelve. Ah, estoy. Ahí está. Ahí volvió. A ver las dudas que tiene. Sí, la verdad, el primer compañero me sacó la duda, que era cómo hacer para ordenar el vector de las dimensiones y las palabras a la vez. Bueno, Ujú. le copié exactamente igual como hizo él en esa parte. Ujú. Debería de funcionar, supongo yo. Si le pongo... Ahí. Moto, DC... No importa la ortografía, me imagino. Sí, no, Le mandemos nomás. sí. Sí funciona. Bueno, me falta ahí el espacio y está poco vistoso, La más pero larga. funciona. Ah, ¿y Ajá, lo cuál es la ordené de más larga? menor a mayor. Ah, bien, entonces sería la Sí, primera y la última. Ujú. claro. Bien, bien, bien. Ahí está. Gracias. Voy a mostrarle una alternativa sin usar el segundo Con vector. un, sí, con un sí en cada una podríamos hacerlo, ¿no, profe? O sea, con el sí en el primer para, creo que es más, sería mucho más corto. Podrías. Sí, lo hago y ya vemos si es lo que me querés decir. Eh, primero mostrar longitudes, como para tenerlos separados. Estoy poniendo un texto común. Sí, nada más. Como para decir que tiene esos caracteres. Más corto decir letras. Ahí está. ¿Qué le pasa? Ah, Le falta la S en Valar. sí, sí, sí. Profe, ¿no quiere poner a escribir? Profe, ¿por Adelante. qué leer palabras ahí? Porque estoy pensando en varias cosas al mismo tiempo. Bien, acá lo que voy a hacer es poner que el mayor es igual a 1 y el menor también igual a 1 para tener una referencia. Lo que voy a hacer es guardar en estas variables los índices de las palabras más largas o más cortas, empezando por la primera. Ah, sí lo hice yo, profe, pero no sé cómo mostrar la palabra. Y ya tenemos el índice, así que tenemos todo. Acá lo que tenemos que hacer es un mayor y menor. Sí, podría decir larga y corta. Hace más referencia. Obviamente vamos a tener que hacer un para buscar. Hasta 5. Preguntamos. Sí, sí. Palabra larga. La longitud, ¿no? Si la longitud de la palabra larga es, cerrame, es mayor, es menor que la longitud de la palabra que estoy preguntando, la i, que en realidad sería desde la 2 porque ya tenemos la primera. Entonces tengo que cambiar. Mayor pasa a ser la i, que es el índice. Y lo mismo, falta cerrar paréntesis, sí. Aquí.
Profe, el error me palabras. parece que las palabras. Sí, siempre. Ahí está. Esto sería mayor. La palabra más larga es, pero como palabra, larga, con y lo mismo para la más corta. Falta cerrar comillas. Bueno. Aquí es corta. Pero eso era lo que le estaba diciendo. Ahí está. Fiu, a ver si funciona. Vamos a poner. Ahí está. Esta tiene 6, 2, 5, 4. Esta tiene 11. Entonces la palabra más larga es justamente esta, la SK de verdad, que tiene 11 letras. Y la más corta es AF, que tiene 2 letras. Entonces esta es otra manera, que la que voy a dejar para que la usen de una más, una alternativa más. Porque todas las otras estaban bien, nada Profe, más una que pregunta. se encargan de distintas maneras. Sí. ¿Cómo hace eso? Tiene la variable larga y corta y las mete dentro de la longitud de las palabras. Cambia la i Claro. por esa variable. Yo lo que utilizo es una variable que me guarda Ajá. el índice de la palabra que a mí me interesa guardar. No guardo la palabra, sino el índice de ese vector. Empiezo dándole un valor 1 a la variable larga y a la variable corta, teniendo en cuenta que voy a tomar el primer elemento del arreglo como la palabra más larga y al mismo tiempo como la más corta. Sí, como lo hicimos la otra vez con mayor y menor. Entonces voy a preguntar desde el índice 2 hasta el quinto si la longitud de la palabra larga, que en una primera vuelta es la palabra con el índice 1, o sea que esta es la primera posición, este vale 1, entonces es la palabra de la primera posición. Ya. Es menor a la longitud de la palabra que estoy ajá. actualmente preguntando, que va a ser 2 en una primera instancia. Entonces, ahora lo que me interesa es guardar el índice de este, porque si es mayor, si esta longitud, esta palabra es más larga que la más larga que tenía en cuenta antes, voy a guardar, ahora voy a decir, bueno, ahora esta es la más larga. ¿Sí? Que voy a Claro. guardar el índice. Siempre voy a guardar los índices. Claro. Y luego pregunto lo mismo, pero con la longitud de la palabra más corta, que en una primera instancia es la primera palabra. Si esa palabra es mayor que la palabra que estoy ahora preguntando, que es la del índice 2, entonces esta es más corta que la que yo tengo yo aquí. Claro, guarda las Entonces guardo el longitudes índice. el índice de las El longitudes. índice. Porque ya el arreglo ya en el arreglo ya tengo todas las palabras. No necesito Claro. crear otra cosa extra. Simplemente preguntar. Vamos a una situación extrema. Ahora tenemos un vector, un arreglo con 5 elementos. Imagínense si fuesen 10.000 o 1.000 palabras. Claro. Y tendría que hacer otro arreglo paralelo de 1.000 elementos, toda una operación de que me ordene esas 1.000, 10.000 palabras, para después ver cuál es la primera y la última. Esta es otra manera de hacerlo que puede también servir. Queda largo el texto este, pero bueno. Esta es la idea general. ¿Se entendió? Sí, pero más o menos, pero ya para ir Pero viendo. bueno, casi todo, fíjense que es un juego de palabras. Si la longitud de la palabra más larga es menor que la longitud de la palabra que estoy ahora preguntando, entonces ahora la más larga va a ser i. Va a ser i. Claro, va a ser el índice S.
Claro, es El este, índice justo que, el índice de esa exactamente. palabra que estoy viendo en su longitud. Ajá. Los va cambiando así. Ujú. Voy cambiando Bien, variables que me van guardando índices. bien, bien. Ahora entiendo, profe. Y si la otra. Claro, el otro es lo mismo, nada más que le di vuelta la más corta y la actual, pero le di Claro. vuelta a esto porque necesito saber la más chica de todas. La más chica de todas. Claro, profe. Claro, o sea Muchas que gracias. si esta llega a ser mayor que la que estoy actualmente preguntando, entonces la actual es más corta Es más que la corta. que yo creía que era la más corta. Entonces, ahora la más corta va a tener que ser esta nueva. Profe, una Claro. consulta. Si llegase a ser la palabra más corta o más larga la primera, ¿también va a funcionar? Porque el i nunca llega a 1 como para guardar la palabra en la variable. El Aunque ya 1, está guardada claro, como 1, sí, sí. por defecto toma la primera. Está. Capaz que sea, capaz que no. Puedo empezar con la quinta. Sí, qué sí, sí. sé yo, con la quinta y acá empezar desde 1 hasta 4 también es válido. También podría hacerlo así. Como que es más natural. Primero tener la referencia en la primera y después ver el resto. Profe, una consulta. ¿Usted le llama índice a la posición 1 del arreglo? ¿O a Sí, qué le el llama índice es índice? lo que está dentro de los corchetes. Ese es el índice de un vector. Esto que está acá entre corchetes Sí. es un índice. Ese es el índice. O sea, es la posición dentro del arreglo. Ajá. O renglón, si lo queremos ver como renglones. Es la, Sería lo mismo, profe. es la Sería lo ubicación. mismo. ¿Qué? Termina. Índice, posición, Perdón. ubicación. Ah. No, pregunto si sería lo mismo poner que i sea igual a 1 sin hacer esa variable ahí antes y poner en longitud de palabras donde dice i más 1. ¿No es lo mismo? Y después en larga igual a i más 1. En la línea esta 23. Sí. Y no, porque a mí me interesa, porque actualmente lo que yo, a ver, veamos solamente larga, yo guardo el índice, o sea, la ubicación de una palabra que tentativamente puede ser la más larga. Sí, esto estoy queriendo hacer esto. Guardo la ubicación de la palabra que tentativamente sería la más larga. Y empiezo a partir de 2, porque estoy suponiendo que el primer índice va a ser la más larga. Y voy a preguntar en la primera vuelta cuando sea 2, si esta longitud llega a ser mayor que la que supuestamente era la más larga, ahí cambio el índice. Y tengo que cambiarlo por el actual, no por uno más ni uno menos. Porque yo ahora estoy preguntando por esta palabra, en esta posición, en la posición I. Entonces, sí o sí, la más larga tiene que ser en esa posición I. Bien, profe. Ahí ya se me aclararon las dudas, profe. Gracias. Pues, índice es como posición. Posición, ubicación, está en la casilla, el casillero. En el casillero 0, en el casillero 1, 2. Eso es lo que es lo que está dentro del corchete, que le decimos índice. El índice de un vector. Profe, sabe que de esta manera que comenzó a dar las clases en donde usted da la consigna, los chicos la realizan y los que no por ahí no entendemos que usted lo haga en la máquina y nos va mostrando, nos resulta mucho más fácil como para ir aprendiendo los que tenemos un poco menos conocimientos en cuanto a ir trabajando con el lenguaje. Ah, perfecto. Entonces vamos a hacer más de este estilo. Hacerlo lento, resolverlo lento y explicándolo más paso a paso. Disculpe. Y sí, también la retroalimentación de los mismos compañeros, así como a mí siempre me sacan las dudas los compañeros cuando veo que ellos lo hacen.
Así que eso también está bueno. Sí, sí. Define la longitud de palabra. Entonces, Tal vez esto se puede tornar complejo de tener una función que llamamos a un arreglo, que utilizamos un índice que es una variable. Capaz que ahí sí, profe, es bastante. Sí, en sí, realidad, cuesta al principio, pero cuando, esto es cuando lo normal, ¿eh? escribís no es Ojo. tanto quilombo. El problema cuando después lo vas a leer. ay, Ah. A mí, no sé qué me pasa, profe, como si me faltase la lógica de entender lo que hace cada partecita de esas, o cómo, a qué estamos llamando o a qué no. Claro. Es, hasta que- es práctica, al Es final, práctica porque y estuve ajustar. practicando lo otro Y un tema y también sí de me la vista, sale. de darse cuenta qué preguntamos, qué tiene que hacer, etc. Sí, Ajá. sí. Ahí sí, ya entra algo que es la práctica, como uno dice, que es hacer el programa, ejecutarlo, modificarlo, por qué así, no así, y probar, y eso es parte del aprendizaje que uno va haciendo. No tenemos otra más que con práctica. Vamos a ver lo que es un arreglo, cuáles sus índices, etcétera, pero si no nos ensuciamos con el arreglo, no vamos a saber cómo trabaja, cómo usarlo. Lo único, ¿no? Pero si uno entra en detalles, ¿qué pasa si tenemos dos palabras del mismo tamaño, que ya pasó en otro? Y bueno, es la primera que se encuentra, no queda otra. Ahí sí tendríamos que pensarlo más como un vector que me vaya guardando que las que son más parecidas y bueno, pero ya ahí sí se tornaría más complejo. Bueno, de lo que queda de clase, creo que otro ejercicio podemos hacer, pero ya vamos a ver cuál puede ser. Justamente iba a ser de ordenar 5 palabras de menor a mayor, pero ya muchos lo hicieron, así que no tendría sentido, pero lo podemos ver también aquí cómo se hace un paso a paso. Lo que sí quiero, que ya a esta hora están la mayoría de ustedes, en la plataforma, en el curso, en Laboratorio 1, subí 2 prácticos, ¿sí? La idea es que lo hagan para presentarlos después del examen. Acuérdense que el examen era el 31 de mayo, de acá a 2 semanas. Lo que está en esos 2 prácticos es lo que van a ser los tipos de ejercicios con los que vamos a rendir. Muchos de los ejercicios, yo creo que el 80% de los ejercicios que están en esos 2 prácticos son los que hicimos en clase. Inclusive este está en el práctico, o sea que la gran mayoría ya está hecho, pero trátenlo de hacer de nuevo, incluso sin verlo, como también para practicar y tratar de recordar cómo se... Una consulta, profe, ¿se puede hacer, ya podemos hacer todo lo de los 2 prácticos? ¿O Sí, nos sí. falta ver alguna de las cosas en estas Exactamente, ya clases? todo lo que hemos visto está en los 2 prácticos, de matrices, etc. Hay algunos ejercicios extra que sí van a pensar un poco, pero piénsenlo y van a ver cómo podemos hacer. Por ejemplo, aquí justo pongo el del práctico 1, qué sé yo, un programa que muestre la suma de 2 números A y B, es el que lo hicimos en la primera clase. Promedio de 3 notas, lo hicimos en la clase. El de Pitágoras, lo hicimos en la clase. Ordenar los 3 números A, B y C, ese lo hicimos en clase. Si un número es par o no, ese lo hicimos en clase. El múltiplo de 7, el famoso múltiplo de 7. Este es nuevo, este sí se lo dejo para que ustedes lo piensen. Este casi es parecido al que hicimos en clase, pero lo pueden hacer sin ningún problema porque es un segundo. Después tenemos escribir un programa que pide un número, el día de la semana, ese también lo hicimos. El promedio de n datos, ¿sí? Esto lo Profe, hicimos en el ¿en foro. qué parte están los prácticos? En la plataforma. En el ¿Todos tienen campus. acceso a la plataforma?
En laboratorio de... Ah, no es laboratorio. Sí. Sí, es laboratorio. En tema 1 y en tema 2. Ahí están los prácticos. A ver, no los puse oculto, ¿no? No, profe. Laboratorio de computación 1. A ver, ahí pasa. Sí, no, no se ven. No No están. se ven, profe. Una pregunta, profe. ¿Usted tiene alguna página de donde saca esos ejercicios para Algunos sí. practicar más? Y sí, pero búsquenlo porque tienen las soluciones, muchos de esos. Sí, eso estuve viendo que tienen las soluciones. Sí, muchos están. Pero me imagino que en cualquier lado se puede encontrar ejercicios. Sí, no, a ver, no son problemas del otro mundo. Claro, Ahí claro. pongo en el chat la dirección de la del curso, el que yo tengo. Espero que sea el mismo. A ver. No, profe, siguen sin aparecer. Sí, es el mismo curso, pero no, no salen. A la izquierda dice tema 0, tema 1, tema 2, tema 1. Sí. ¿Lo ven? Sí, pero Sí, pero no sale nada de Pero claro, hacemos clic y no sale nada, literal. Ah. A ver, Lo compartan único que pantalla. nos Ahí le salen mando- son Mira. un manual y la página principal del Presein. De ahí nada más. Guau, a ver, che, a ver, tará. Mostrar, ahí debe ser. ¿En qué forma se lo podemos subir, profe? Ahí está, profe. Ahí está, Ahora sí. estaba invisible el tema. Cuando hice visible el tema, no me hizo visible el archivo. Ahí El está. archivo. Ahí está. Ahí está, ahora sí sale. Ahí está, Ahí está. sí, sí. Bien. Yo después voy a poner un enlace para entregar cada uno, que va a tener fecha después del parcial. Por eso. Ah, bueno. Claro, pero los archivos de PCInt se pueden subir, los soporta el sistema para subirlos, ¿no? Sí. Sí, porque yo los pongo que Si suba no lo cualquier tipo metemos de en un archivo. RAR. Sí, no hay problema. O eso, lo meten en un zip y chao. En un comprimido. Claro, y- no comprimido con todo junto, es más fácil. Exactamente. Bueno, calcular el promedio. Después hay algunos que. Hay algunos extras. Acá está los tramos del viajero, pero verlos en un formato específico. Bueno, Profe, varios ya los hicimos, otros nuevos ¿cómo era ahí que también. profe, ¿cómo era que se lo mandábamos? Después yo voy a agregar en la plataforma una tarea y ahí ustedes van a subirlo a los archivos. Claro, así como, bueno. como los del sistema de procesamiento de datos, que tenés que Claro. entrar, tenés fecha No, límite. sí, 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 todo sé eso. cómo mandar, pero como no había uno para mandar ahora, pensaba sí, que porque eso teníamos que mandar por otro lado. Todavía Pero no no. lo hice por eso. Ya después lo voy a. No va a quedar agregar ninguna bien. carátula, ningún archivo de Word, nada de eso, ¿no? Son los programitas. Y O en el sí. zip quiere que le agreguemos alguna carátula en especial. La verdad que no haría, estoy pensando si haría falta o no, pero es crear un documento con el nombre, pero ustedes ya están presentando los documentos con su usuario, o sea, medio como Claro. que es medio redundante agregar una carátula. Además, eso no se va a imprimir. La carátula es algo para que vos que presentás impreso. Por eso no lo veo tan necesario. Profe, ¿nos puede mostrar cómo hacemos para compartirle, enviarle el trabajo realizado ahí en PCI? Ahí Lo guardamos y de ahí lo tenemos que enviar. Lo guardás. Ah, Lo guardás, ¿viste? Vos vas a Sí. tener una carpetita. A ver, espera. guardar cómo, ponga. Sí, no es. Sí, acá no es Windows, pero ustedes van a elegir los archivos o la carpeta entera, ¿sí? Ponele que tengan una carpeta que diga ejercicio práctico 1. Para dar un ejemplo. ¿no? Sí. Y este lo pueden comprimir. Yo tengo acá el comprimir en un zip y chao, lo comprimen con la herramienta de que tengan para comprimir instalada en sus máquinas. Pero pueden Eso se lo enviamos por mail después a esa No, por carpeta. la plataforma. En la De plataforma. la misma va a forma apare- que le enviaste al profe los trabajos de sistema de procesamiento, viste que te pedía subirlos a una parte en especial. Claro, yo se los envié le saqué foto y se lo envié por... Ah, ya está, no, se lo envié por mail y aparte lo subí a la plataforma. En Ya este está. caso va a ser solo la plataforma. Y los archivos Ah, que listo, generas listo. los archivos que generas con PCInt, no hace falta captura pantalla.
Además, yo para Sí, probar, sí, sí, sí. lo puedo abrir, ejecutar, y si tengo alguna duda lo puedo ir viendo. El Ok. repositorio del código que ahí escuché. Gracias, profe. De nada. Ya lo abro para... Tengo que subir esto nuevo. Pero era... este. Ahí está. Profe, la fecha de presentación Va a ser de luego los del trabajos parcial. prácticos. Sí, para que tengan tiempo Ah, de bueno. hacerlo. La idea es... Muchas gracias. Puede ser la semana próxima, la clase próxima del parcial. Que no estén pensando tanto en hacer La los ejercicios, siguiente. pero como que van a estar matando dos pájaros en tiro, porque van a estar Claro, es que practicando y sería van a hacer el mejor que práctico. los ponga Claro, hay antes. que ser... Puede ser el mismo día del parcial a la noche. Ah, bueno. Bueno, ¿Cuándo dijo que era el parcial? sí. 31 de mayo. Sí, que habíamos. Entonces. Es el mismo que el de programación, ¿no? ¿El mismo día? Pregunto. El 31 ya mismo, programación. Creo que sí, te digo, Ah. te confirmo bien. Sí, creo que... 31. Estos ejercicios que nos da usted son parecidos a los que nos daría el otro profe, ¿verdad? En el Y en examen. teoría yo les voy a tomar más la parte práctica. No sé Ujú. si Jorge también le va a hacer preguntas tipo teóricas, ¿sí? Pero las teóricas serían, qué sé yo, qué es un booleano o qué es una variable, lo que todo sale en los depende PowerPoint. No, de lo el que profe le... dijo que nos iba a tomar todo práctico. Ah, bueno. ¿Ves el No, no nos va problema a que tomar tenemos teoría. con Jorge? Se nos mezclan la... ¿Cómo les tomo yo la parte práctica si él me toma la práctica? Ah, ¿qué le voy Sí, a va enseñar a yo? ser lo mismo Bueno, que estudiamos para las dos materias. Sí. sí, por eso. Es que si es en el contexto de presencialidad, es fantástico porque la clase de Jorge la suele tener en aula y yo la tengo en la sala de computación. Entonces ahí sí tenemos una práctica y una teoría bien diferenciada. Acá como que estamos Claro, siempre... claro. ¿Yo Sí, qué les puedo tomar? A ver, abro un archivo de PCInt. ¿Lo hizo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Medio como que dijo que iba a tomar complejo. práctica porque así le parecía un poco irrelevante que tome Sí, teoría. sí. Sí, ya a ver, en una de esas ya velo con Jorge, capaz, a ver qué opina él si unimos el examen, ya que es el mismo día. Y es casi lo mismo. Así que bueno, yo ya voy a ver qué opina Ah, Jorge. bueno. Sí, estaría bueno, porque si van a tomar Dos más o en menos lo uno. mismo, claro. Un poquito más intenso capaz, pero bueno. ¿Qué dijeron? Tienen tiempo. Discúlpeme, tuve que... Ya voy a hablar con Jorge a ver si hay posibilidad de unir el examen. Oh, buenísimo. 2 exámenes en uno. Bueno, pero Pónganlo más más complejo, difícil. digamos. No, más Sería un complejo. examen y idea. medio. Debería que ser un examen y medio. Claro, Pero la una posibilidad, idea. ojo. Estaría bueno Una porque lo que posibilidad, nos dijo el todavía profe falta. Jorge es que justamente el año pasado habían tenido un examen medio largo que duró como no sé si 2 horas y pico, pero como él Sí. tenía el último módulo, entonces se podía como pasar del horario y en este Sí. caso no, porque nosotros después del módulo de él tenemos otra clase. Entonces, capaz que teniendo los dos módulos, o sea, los de ustedes dos, como Juntos. son Claro, juntitos, algunas. claro, ahí se puede hacer un examen, o sea, no digo más largo, pero por ahí teniendo más tiempo. Sí. Que uno tenga más No tiempo para vaya a poderlo ser cosa completar. que, Claro. no vaya a ser cosa que me barden como Julio. No, no, pero sí, porque aparte, como dicen los chicos, el profe de programación dijo que él le va a tomar práctica porque la teoría como que no le es muy relevante desde este lugar, Sí. digamos, así. Cancelado, Un Sarid. múltiple choice. Sí. Claro. A lo sumo, ¿esta línea de código está bien escrita o no? ¿Dónde está el error? Claro. Ese tipo de preguntas puedes llegar a hacer, pero ya son medios capciosas, ¿no? Bueno, eso Sí, está por verse. usted nos está por comunica ver. entonces. Sí, sí, yo voy a hablar después con Jorge. Lo Ok. mismo él tienen ahora con ustedes, pero yo le voy a decir después porque. Bueno, el otro ejercicio, ya que está lo vemos, tenía pensado hacer es este mismo de ingresar 5 palabras, de que se ordenen las palabras, ¿sí? Lo cual ya lo hicieron, pero vamos a hacerlo como un paso a paso. Vendría a ser esto igual, cargar una regla de 5 elementos con palabras, ordenar el arreglo de menor a
mayor. En realidad, ordenar por longitud, no. No. Reloj. Ahí está, de la más corta a la más larga. Eso queremos hacer. No ordenarlas alfabéticamente, ¿sí? Porque eso sería otra cosa. Sino ordenar el tamaño de la palabra. ¿Sí? Desde colocar la primera palabra a la más larga. Entonces, vamos a ponerle 1. Acá sigue siendo igual el vector y cómo lo cargamos. Acá no vamos a mostrar la dimensión de la longitud de cada palabra. Lo que tenemos que hacer aquí es ordenarlo. O sea que tenemos que agregar el algoritmo para ordenar por tamaño. Vamos a utilizar el sencillo para i igual a 1 hasta 4, que era uno anterior. Luego hacemos un para j igual a i más 1. Siempre teníamos en cuenta uno más hasta el último elemento. Aquí teníamos que preguntar, porque tenemos que hacer el intercambio. Sí. ¿Cuál es la condición? El tema de la longitud. Sí. La longitud de las palabras i es mayor que la longitud de las palabras j, entonces, ¿qué tenía que hacer? Si la longitud de i es mayor que la de j, ¿la tenía que dar vuelta o no tenía que dar la vuelta? A ver. Sí. Acuérdense, i vendría a ser el índice menor, j es el índice mayor. Si la palabra que está antes es más larga que la que sigue, más o menos eso es lo que está haciendo, entonces lo tengo que dar vuelta. Entonces sí, hago un auxiliar igual a palabras i, palabras i igual palabras j y palabras j igual a auxiliar. Sí, en ese ordenaría menor a mayor. O sea, yo estoy preguntando si la longitud de la palabra en la posición i, que es una de las primeras posiciones, es mayor que la longitud de la palabra j, que j suele estar después de i. Entonces, si esta es más larga que esta, yo quiero que la más larga me la dé vuelta, me la ponga a la derecha, y a la izquierda la más corta. Entonces hago el intercambio que veníamos haciendo, pero con el vector, y aquí debería estar ordenado. Escribir. Teóricamente debería andar. Los ordena según la longitud. La más corta es sol, que la de 3 letras, después la de 4, 5, 7, y esta que es muy larga. Es el mismo algoritmo que vimos antes, el básico, ¿sí? En el que yo tengo en cuenta la longitud de la palabra en el índice i si es mayor a la longitud de la palabra en j. Si recuerdan la clase que vimos, esto, que hablamos de i de j,
I siempre está del lado más bajo y J es el que va a ir recorriendo cada elemento del vector, ¿sí? Y es como que está medio fijo y J es el que va a ir avanzando hacia la derecha. Entonces I siempre está del lado izquierdo del arreglo. Entonces el vector, el índice I está en las partes bajas del arreglo y el índice J va hacia el fondo, digamos, hacia los valores más altos. Entonces la idea es que si la longitud de la palabra que está en una posición anterior, que es I, es mayor que la que está en la posición J, que está a la derecha de I, yo las intercambio, ¿sí? Así me quedan las palabras más cortas al principio del arreglo. ¿Se entiende? Sí. Ujú. Esto ya lo habían resuelto los compañeros, así que debería funcionar. Mientras los van probando, yo lo voy subiendo al repositorio. Ujú. Ahí debería estar el repositorio actualizado. A ver. Sí. Nos quedaría el 21. No estoy seguro si hay clase. Yo creo que sí. No es feriado el 21. Pero no vaya a ser que alguno dé feriado puente o algo. Pero lo vamos a usar un poco de repaso si tienen dudas de algún ejercicio del práctico. 24 es feriado. 28 también lo vamos a usar de repaso. O capaz que veamos algún tema nuevo. Vemos 21, 28 o principalmente va a ser repaso. Si queda tiempo, vemos algún tema nuevo. Y el 31 el examen. Profe, yo creo que no van a dar feriados puentes. Va a ser el feriado ese día que es el feriado. O sea, sería el 20 y el 25. Sí, por Pero- por Creo todo que- lo que es el tema de la pandemia, para no acumular gente, ni movimiento, ni viaje, ni nada, no se da feriado puente el 25. Le aviso, El profesor. 24. Ah, está. 24. Sea el 24, no se hace puente por el 25 de mayo. Bueno, entonces capaz que empecemos Por algún el- tema nuevo. Bien, Le aviso nada más. que lo tiro. Bueno. Uno tenía Ah, pensado Pensó hacer viajar, algo. bueno, no. No, sí, No, pensaba creo que ir. se puede. Sí, me iba a ir a tirar al sillón, pero no, no más lejos que eso. Pensaba viaje al viajar, sillón. pensaba viajar Claro. al patio, profe. Yo quería aprovechar para trabajar, pero bueno. Sí, no sé, sí, ¿no? Para algunas cosas dan un feriado, para otras no, ¿viste? Así es siempre. Sí, sí, sí. Pero en este caso Como- sí, hay muchos casos, están aumentando mucho. Profe, Sí. una consulta. Nosotros aprendiendo a programar bien en Design, ¿podríamos aprender casi cualquier lenguaje? Tomando Por lo como menos la base referencia- es una base que te va a poder, te va a permitir facilitar, te va a permitir entrar fácil a otros lenguajes, ¿sí? Porque Ajá. todos los otros lenguajes tienen variables, tienen arreglos, tienen matrices,
Tienen los if, los para, los while, los Ujú. mientras, quiero decir. Todo eso es la base de la programación. Ujú. Y todos los otros lenguajes también los tienen, con algunas cosas más, con algunas cosas menos, pero esa base siempre está. Claro, cambia la Después, sintaxis, por así decirlo. claro, y después empiezan a aumentar, el otro lenguaje es más lo que agregan de las cosas que quitan. Vas a tener funciones para poder trabajar con un montón de cosas. Y las funciones que te ofrece PSeInt son pequeñas. No Claro, hemos claro. visto, por ejemplo, cómo crear funciones, pero eso tampoco es complejo. Claro. Pero la base que ya tenés te sirve para poder migrar a casi cualquier otro lenguaje de este Claro. estilo. No te digo un ensamblador, porque sí, el ensamblador está muy pegado a la arquitectura del hardware, pero sí un, Claro, claro. un Sí, Python, un Java, un JavaScript. porque yo estuve exportando estos archivos de las clases a distintos lenguajes, porque tiene la opción de exportar ahí en archivo. Sí, 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 sí. Y está muy bueno porque tienen distintas sintaxis, todos Sí, esto. los lenguajes. Ajá. Todos los Sí, sí. lenguajes tienen distintas sintaxis. Exactamente. Pero fíjate que en sí, nosotros lo estamos usando en español, ¿sí? Hasta, para, pero casi todos los otros, el if, el sí es un if, el while, el mientras es un while, el Ajá, para es sí, un for. Te cambia tal vez cómo cierran cómo indicar el fin de una estructura de programación, pero la base está, te cambia nomás qué funciones utilizar. Claro, sería Qué sé yo, cómo tener leerlo. la lógica de cómo resolver ese problema. Sí, eso es lo más importante. Lo otro es cuestión de adaptar la sintaxis. Digamos, Muchas gracias, profe. los lenguajes hablados. Tenemos el sustantivo, el verbo, los artículos, los tiempos verbales, y están en cualquier otro lenguaje, en el español, en el inglés, en el francés, en lo que sea. Cambia qué tipo de palabras, el orden y esas cosas, pero la base sigue siendo esa. Claro, profe. Después amplían los conceptos porque tenés programación orientada a objetos, que agrega conceptos. Digamos, todo se agrega. Mira un lenguaje, tenés esta base que es la misma para casi todas, pero después cada uno empieza a agregar todo lo otro de distintas formas. Claro, profe. Entonces, yo aprendiendo bien esto, por así decirlo, y aprendiendo Python, que nos van a enseñar, yo podría tranquilamente pasarme a JavaScript después, entendiendo bien más o menos cómo, o buscando bien cómo es la sintaxis. Claro, sí, sí, sí. Te va a cambiar en algunas que otras cositas, pero JavaScript se parece mucho a C. Si vos empezás si pasás a C, C te va a servir para C#, para C++, para Java, JavaScript, porque son muy parecidos. Python es bastante particular, tiene su sintaxis. No conozco otro que se le parezca, salvo Basic, pero aún así el Basic es más parecido a este PSeInt que al otro. Pero mira QBasic, ¿cómo quedaría con QBasic? Hace décadas que no uso QBasic. A ver. No me acuerdo. Qué cosa. Mirá, sí, me acuerdo que antes usaba esto. No, mirá. El del ISAE, Martín. Sí. Sí, yo me crié con esto. Ah, no sabía que lo comentas era con esta comilla. Yo usaba REM. Ahora que me acuerdo. Bien. Yo me crié con esto. Buenísimo. Profe, ya a nosotros nos queda el examen y empezamos con Python. Sí, esa es la idea. Buenísimo. Ya vemos si nos quitan los feriados, capaz que empecemos antes. Se les va a hacer una maraña, pero no es tan complicado. Pero bueno, los dejo para yo preparar la próxima clase. Así que nos estamos viendo el viernes. Vayan viendo los ejercicios del práctico. Si tienen alguna duda de alguno, lo vamos viendo. Bueno, profe. Perfecto, profe. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias, muy amable. Chao. profe, gracias. Hasta luego, profe.